Todavía no está nadie conectado. Estoy viendo para buscar la pelota. Sí, pero Bueno, ahorita miren. ahorita se los voy a recoger. Porque así se me Vamos pierde. es un cuestionario, o sea, les dije examen, pero no es examen. Es un cuestionario para evaluarnos, cada quien, lo que sabemos de Yom Teruah. La festividad de Yom Teruah es, pues quizás de las que menos se sabe, quizás de las que menos información hay en las escrituras, incluso pues una de las festividades pues hasta más descuidadas, podríamos decir. Tanto así que, bueno, en el judaísmo se celebra como Rosh Hashanah y no como Yom Teruah. Tanto así, ¿no? Entonces por eso es importante que lo poquito que se sabe de esta festividad, pues lo tengamos presente. Entonces el cuestionario tiene como finalidad eso. Y pues ahí va, vamos a pasarlos. Toman uno y lo van pasando. Para nuestros hermanos virtuales, vamos a hacer un cuestionario hoy. Sigue nuestro paréntesis, extendimos más el paréntesis en la clase de Colosenses. Tenemos pendiente ahí la segunda clase de Colosenses. Bueno, más bien tercera. Pero hoy vamos a enfocarnos en Yom Teruah, porque ya mañana al caer la tarde celebramos Yom Teruah. Y vamos a hacer un ejercicio aquí, un cuestionario para los hermanos virtuales. Ahorita pues vamos a compartirles las preguntas. No estábamos viendo ahorita la manera de subir una imagen, pero no nos da opción, ¿verdad? De subir imágenes acá. ¿Se las dictamos? Sí, ahorita se las voy dictando para que allá ustedes en casa vayan haciendo el ejercicio. Si tienen por ahí cuaderno y lápiz, para que vayan escribiendo las preguntas. Mientras aquí mis hermanos pueden empezar a trabajar. Pues vamos a empezar la revisión, hermanos, para alcanzar a contestarlas todas, para que todos puedan corregir si hay algo que corregir o responder si les faltó una, y que todos puedan llevarse su ejercicio completo. Acá a Israel nada más le faltó la 8. ¿Ya quedó la 8? ¿Alguien contestó la 8? Allá sí. Está contestada, pero sí, vamos a ver ahorita si está bien o no. Mana Ketita se me hace que está consultando Google, ¿verdad? Bueno, vamos con la primera. Número 1, pregunta número 1. A ver, por allá, ¿quién? Dani, ¿tienes hoja? No. No te juntaste con nadie, Dani. Le fue por bien entonces. Bueno, a ver, hermana Feli, léanos por favor la pregunta número 1. ¿Qué significa? ¿Mande? ¿Qué significa Yom Teruah? Día. De Muy bien. Literalmente, ¿verdad? Día de trompetas. Yom es día. Yom, día, Teruah,
trompeta. Aunque fíjense que algunos dicen que terúa, o sea, no necesariamente tiene que ser relacionado con trompeta. O sea, terúa puede ser como un sonido fuerte. Terúa, algunos lo relacionan como hasta un grito, ¿verdad? Algunas versiones dicen, en Éxodo, por ejemplo, traducen como el sonido de bocina. ¿Se han fijado? La Reina Valera 60 traduce así, al sonido de la bocina, y el sonido de la bocina iba en aumento. Entonces, pues, por eso algunos intérpretes dicen que terúa sí se traduce literalmente como trompeta, pero ese sonido puede ser algo más. O sea, puede ser hasta un grito fuerte. Pero bueno, literalmente día de trompeta, el día del toque de la trompeta. O como puso la hermana Ketita, el día del trompetazo. Sí. Muy bien, número 2. A ver por aquel lado. ¿Quién nos lee la número 2? ¿A Seret o a quién más está por allá? ¿Qué día se celebra Yom Teruah? Muy bien. ¿Qué día? Ahí tenían dudas ahorita, ¿no? ¿Qué día se celebra Yom Teruah? ¿Sí? El día primero del séptimo mes. O sea, Tisri. O primero de Tisri. Primero de Tisri, eso es. ¿Vamos bien? ¿Todos tenían así? Sí. Muy bien. Número 3. A ver, hermana Asunción. ¿Sí? ¿En qué parte de la Biblia se ordena la celebración de Yom Teruah? En Levítico 23:16. Muy bien. Levítico, capítulo 23. Salud. Versículos. Yo tengo 23 al 25. Yo tengo 23, 25. Yo tengo 23 y 24. Bueno, hay varios versos, ¿no? Donde se habla. Hay otro, es lo que para allá íbamos, ¿verdad? Que hay otros textos en la Torá en donde, digamos, se ratifica, pero el texto base siempre, ¿no? Porque es el primero, la primera vez que se ordena es Levítico 23. Ya después va a aparecer nuevamente como recordatorios. Pero esos recordatorios son importantes porque de pronto en esos recordatorios se puede añadir algo de información. Entonces, Levítico 23 y 24. Y Sergio, nos decías números. Igual, números 23. ¿Cuál otro? 29. Números 29. Bueno, para que los tengan ahí, estos diferentes textos. Dice la hermana Ketita que es que le dije que se me hace que está consultando Google. Dice que no, que está usando la Biblia, pero como la Biblia trae notas, pues se puso lista, ¿va? En las Biblias estas grandes de palabra de Hashem, ahí en palabra de Hashem viene todo. Entonces, pues mire, la hermana Ketita no sufrió. Bien, siguiente pregunta. Número 4. 4. A ver por allá, hermanos. Hermano Lugo. 4. Mencione 3 mandamientos que se deben cumplir en Yom Teruah. Muy bien, vamos a ver, en base a los textos que ya se mencionaron, tenemos por lo menos 3 mandamientos. Puede haber más, ¿verdad? Pero por lo menos 3. ¿Cuál sería, hermano? A ver, uno. ¿Perdón? Hacer una santa convocación, ese es uno. Un mandamiento, ¿verdad? Ese día
día primero del mes séptimo harás una santa convocación, que es precisamente una Moed HaKadosh, en hebreo, una santa convocación. Aunque usamos la palabra fiesta, el término hebreo es Moed HaKadosh. Recuerden que Moed es una convocación. O sea, es como que el rey te está llamando para que te reúnas, para que te congregues. Entonces, en ese sentido, es hacer una santa convocación. Por eso hay muchas personas que sinceramente piensan que no nos tenemos que congregar y que pueden quedarse en casa y estar en casa y en casa guardar los mandamientos y todo, pero pasan por alto que el Shabbat es una santa convocación, así como Rosh Chodesh es una santa convocación mensual, el Shabbat es una santa convocación semanal y las Moedim son anuales, pero tienen en común esto, que es una santa convocación, o sea, es un día de reunirse porque el Eterno nos está llamando, ¿verdad?, a reunirnos. Muy bien, otro mandamiento. Tocar el shofar. Escuchar el sonido del shofar. Okay. Muy bien, aquí, corregir, ¿le pusiste tocar el shofar? Ajá, sorry. Es escuchar el shofar. Porque hay una diferencia ahí, dirán, pues alguien lo tiene que tocar, ¿verdad? Pero atención con esto, porque si el mandamiento fuera tocar el shofar, entonces todos tendríamos que tocar el shofar. Entonces todos tendríamos que tener un shofar para tocarlo. Pero el mandamiento no es tocar el shofar, el mandamiento es oír, ¿verdad? Escuchar el sonido del shofar, ese es el mandamiento. Hoy tenemos la ventaja que lo podemos poner ahí en audio y así pues nadie tiene que tocarlo, ¿no? Y todos cumplir con el mandamiento de escuchar el sonido del shofar. Muy bien, y el tercero, un tercer mandamiento. Dar una ofrenda especial. Muy bien, dar una ofrenda especial. Guardar el día como si fuera un Shabbat. Sí, también dice, no vas a hacer obra alguna, va a ser un día de reposo. Entonces hay varios mandamientos que se tienen que cumplir en lo que es el día del Yom Teruah. Entonces ahí tenemos algunos. Y a propósito de esto del sonido del shofar, escuchar el sonido del shofar es mandamiento. El shofar tiene que emitir algún sonido específico, algún sonido especial ese día de Yom Teruah. Sí, son varios toques. Son varios toques. ¿Pero dónde dice eso la Torah? Ah, ¿verdad? No, la Torah no dice, ¿verdad? La Torah no especifica ningún sonido en especial. Entonces, eso de los sonidos del shofar son leyes rabínicas, ¿sí? Son tradiciones judías y son bonitas, pero siempre hay que aclarar que no son así mandamientos que estén escritos. O sea, la Torah no dice Shebarim es un sonido, Tequía es otro, y tienes que tocar primero y luego y luego... No. Porque hay congregaciones en donde en día de Yom Teruah hacen ese ritual. Y dicen, por ley tienes que hacerlo así, tiene que ser en ese orden. Y hasta están ahí diciéndole al trompetista, ¿no? Tequía, Teruah, Shebarim. Entonces esos son leyes rabínicas, o sea, leyes de hombres. La Torah nada más dice que hay que escuchar el sonido del shofar. No habla de ningún orden, no habla de ningún sonido en específico. O sea, el shofar se toca. Vaya, de por sí es difícil sacarle sonido al shofar. Si lo han intentado saben que no es tan sencillo. Pero es escuchar el sonido del shofar. Nada más para aclararlo.
Dice Claudita que el Rab Dan Ben Abraham en una predicación dijo que un hijo de Israel que no se congrega en el día de Yom Teruah hasta se le consideraba prófugo de la justicia, ya que es un día de juicio. Sí es cierto esto dentro de las tradiciones judías, así pasa. Ahorita vamos a ver sobre los nombres, ¿no? ¿Qué otros nombres se conocen al día de Yom Teruah? Bueno, ¿en cuál vamos? 4, ¿sigue la 5? Sí, sigue los 5. Las 5. Muy bien, hermana Erika, nos lee la número 5, por favor. ¿Con qué otro nombre se le conoce en el judaísmo a la fiesta de Yom Teruah? Muy bien, le atiné, esa seguía. Muy bien, hermano, vamos a ver qué otros nombres se le dan a Yom Teruah. Y aclarando, ¿verdad? Por eso dice ahí, en el judaísmo. Sí, en el judaísmo, o sea, no necesariamente la Torá es la que asigna esos nombres. Pero en el judaísmo sí se le asignan otros nombres. Ese es el más popular, ¿verdad? Inclusive Rosh Hashanah, vaya, es hasta más popular que Yom Teruah. E incluso en muchas comunidades mesiánicas celebran Rosh Hashanah y no Yom Teruah. Y la razón de eso es porque Yom Teruah, repito, no hay mucha información en la Torah. O sea, es un día lleno de misterio. Entonces no hay mucha información, no hay como que mucho que hacer. Por ejemplo, en Pesaj el Eterno le dice al pueblo de Israel todo lo que tienen que hacer. Entonces, en Pesaj sí hay todo un ceder que hay que seguir. Vas a comer esto, vas a comer aquello, vas a apartar el cordero, todas las indicaciones, ¿no? Incluso le dice, y cuando tus hijos te pregunten por qué estás haciendo eso, les vas a relatar todo lo que pasó cuando yo te liberé de la tierra de Egipto. Entonces, lo que se conoce como el Ágada de Pesaj. Entonces, para Pesaj hay bastante que incluir en el Seder, en la celebración. Pero para Yom Teruah no. Para Yom Teruah, pues lo que ya vimos, lo que ya se dijo, pues es lo que hay, es lo que se sabe. Vamos a guardarlo como un Shabbat, nos vamos a reunir, preparar una ofrenda, vamos a oír el sonido del shofar. ¿Qué más? Porque para un seder, para elaborar un seder, pues ahí nada más tenemos lo de la ofrenda y oír el shofar, ¿no? Hasta ahí. ¿Y qué más hacemos en Yom Teruah? Entonces, como no hay tanta información, el judaísmo implementó el Rosh Hashanah, el Año Nuevo judío ahí, y entonces en el Año Nuevo judío, pues ahí sí, ¿verdad? Ahí sí hay bastante y ahí sí ya se le incrementa al Seder. Pero como nosotros no somos judíos, pues no celebramos el Rosh Hashanah, celebramos este Seder como Yom Teruah, como la Torah dice. Pues esa es la diferencia. Entonces Rosh Hashanah es uno de los nombres. ¿Qué significa Rosh Hashanah? ¿Cabeza de año? Cabeza de año. Rosh, cabeza. Año. El año, cabeza del año. Rosh Hashanah. Por eso dicen Shana Tová. Que tengas un buen año. ¿Qué otro nombre se le asigna a esta festividad? El día escondido que nadie sabe. Yom HaKeseh. Yom HaKeseh, el día escondido. Literalmente, ¿verdad? El día escondido. Yom HaKeseh. Dijo uno, el Yom, yo no sé. O yo qué sé. Yom HaKeseh, el día escondido. ¿Qué otro nombre? El día y la hora que nadie sabe. El día y la hora que nadie sabe. Bien. También ese es otro nombre que se le asigna. El día y la hora que nadie sabe. También relacionado a lo mismo, al Yom HaKeseh. ¿Qué otro? ¿Perdón?
Yom Hadin. ¿Qué quiere decir? El día del juicio. El día del juicio, Yom Hadin. Ese día comienza un juicio. Todo esto de las plegarias que hacemos en el Elul, por cierto, hoy es 28 de Elul, ya mañana se termina. Todas las plegarias de Elul van encaminadas a prepararnos para el día del juicio, que es en Yom Teruah, que comienza el juicio. Entonces estamos buscando la benevolencia, buscando el favor del gran juez. Yom Hadin. ¿Algún otro nombre? Yom Tequía. ¿Qué quiere decir? El día de la resurrección. Muy bien. Se conoce como el día de la resurrección de los muertos. También. ¿Por qué? Porque el sonido de la gran trompeta, del tequía, va a despertar a los muertos. Entonces también se conoce como el día del despertar. ¿Sí? Día del despertar, día de la resurrección. Fíjese todo lo que envuelve, ¿no?, al Yom Teruah. ¿Algún otro nombre que se nos esté escapando? ¿Qué quiere decir? El día del rey. El día del Yom Hamelech, el día de la coronación de los reyes. Explicábamos en algún estudio que si en Israel, vamos a decir, moría el rey y entonces lo sucedía, ¿no?, su hijo, pero vamos a suponer que el rey muriera en el mes segundo, entonces el hijo tomaba la responsabilidad del reinado, pero no era coronado sino hasta que llegaba el día primero del mes séptimo, es decir, Yom Teruah. Ese era el día establecido para la coronación de los reyes. Entonces, no se podía llevar a cabo una coronación de un rey en cualquier otro día, tenía que ser Yom Teruah. Entonces, bueno, ahorita tenemos fresco, ¿no?, lo de la reina de Inglaterra, que todo el mundo nos enteramos, ¿no? Murió la reina, el rey ya pues, es reconocido como rey, pero pues no puede ser coronado hasta que se cumplan ciertos, pues sus protocolos, ¿no?, de la Gran Bretaña. O sea, de hecho no sé si ya lo coronaron o no. No lo han coronado, ¿verdad? O sea, un año. Wow. Lo último que vi yo es que estaban haciendo los rituales de poner la corona y todo, el cetro de la reina y haciendo unos rituales religiosos. Y ahí fue que vi que entonces el rey todavía no es coronado. Yo leí que porque tenían que pasar no sé cuánto tiempo de luto También. por la reina. Pero para que vean, ¿no?, cómo, o sea, la cultura hebrea, que es la cuna o la base de muchas otras culturas, de ahí han tomado muchas otras culturas para llevar a cabo también sus tradiciones. Entonces, en la cultura hebrea tenía que esperarse hasta el día primero del mes séptimo para efectuar la coronación de los reyes. Por eso se conoce este día también como Yom HaMelech. Muy bien, ¿algún otro que nos falte? El Yom HaZikaron, ¿qué quiere decir? El día de la remembranza, o el día del memorial, el día del recordatorio. Esto es muy interesante porque es como el Shabbat. En el Shabbat tenemos el mandamiento de recordar el Shabbat. Es un mandamiento. Recuerda el día de Shabbat para santificarlo. Entonces, en ese sentido, el Shabbat también es un día de memorial. Yom Teruah es conocido como Yom HaZikaron, que es el día del memorial, el día del recordatorio, o en otras palabras,
el día que no se te debe olvidar. ¿Sí? Este día no se te debe olvidar. Como que a lo mejor se te puede olvidar otro, ¿verdad? Pero Yom Teruah no se te puede olvidar. Es el día del memorial. Muy bien. ¿Algún otro? Natsal. ¿No será Matzal? Muy bien. Terminamos con los nombres. Bueno, vamos a la siguiente. La hermana Catita está preguntando qué quiere decir Natsal. Necesitaría el contexto, hermana, Zarpazo. porque pienso que si será Matzal. No, si es Natsal. Natsal, Líbrame, dice. pero no sé si sea en contexto de Yom Teruah. Dice el último grito es la reunión de los santos Natsal. La verdad no tengo idea. Bueno, siguiente pregunta. Ahorita le preguntamos a Google, hermano. No se preocupe. Número 6. O ya la 7. Número 6. A ver. ¿Qué relación hay entre Yom Teruah y la temporada de Teshuvah, el mes de Elul? Vamos a ver cómo se relaciona Yom Teruah con la temporada de Elul, la temporada de Teshuvah. Pues casi lo acabo de decir, ¿no? Sergio. Pues como ya habían dicho, uno de los días con el que se le llama es el día del juicio. Pues obviamente la Teshuvah nos llama a revisar, a arrepentirnos, que va a venir un juicio. Entonces yo creo que ahí es donde se relaciona. Exactamente, así es, ¿verdad? Esa es la relación. O sea, como Yom Teruah es un día de juicio, es un día de corte, te vas a presentar a la corte. Entonces, de ahí nace la necesidad de prepararse en arrepentimiento. O sea, sé que me tengo que presentar en la corte, sé que tengo que estar enfrente del juez. ¿Qué tengo que hacer? Pues hacer ajustes en mi vida, cambiar una mejor conducta, mejorar, etcétera. Todo eso es Teshuvah. O sea, Teshuvah, aunque se traduce como arrepentimiento, recuerden que Teshuvah en realidad es un regreso. O sea, regresar a las buenas obras, regresar a lo correcto, regresar a la Torah. Eso es Teshuvah. De hecho, en estos días de Teshuvah, en el judaísmo, los rabinos hasta dan instrucciones específicas, ¿no? He visto que algunos rabinos ponen instrucciones específicas y le dicen, día 15 de Elul, además de las plegarias, hoy visita a un enfermo. Día 20, o sea, haz tus plegarias y ves y dale de comer a una persona en condición de calle. Día y así. Entonces cada día las leyes rabínicas ordenan llevar a cabo obras de justicia. Cada día. Entonces, pues, esto puede ser algo bueno, definitivamente, aunque sabemos que es algo que debemos hacer todo el tiempo, ¿no? Pero como es temporada de Elul y es un tiempo para regresar a hacer las cosas correctas, pues, ahí vienen luego estas recomendaciones. Muy bien, número 7. Sí, a ver, Isra. ¿Qué dos personajes bíblicos observaron la temporada de Teshuvah de una manera especial y cómo concluyeron sus 40 días en Yom Kippur? Muy bien, que ahí era el debate hace rato, ¿verdad? Que si era Jonás 1. Dijimos que no. ¿Qué dos personajes? A ver, primero uno. Yeshua.
Muy bien, ahí están los dos. Yeshua, Moshe. Moshe, Yeshua. Esos son los dos personajes bíblicos que vemos nosotros. Ellos, esa temporada de Teshuvah, que ya dijimos, la temporada de Teshuvah es el mes de Lul más 10 días del séptimo mes, para un total de 40 días. Entonces, ¿en qué momento Yeshua, digamos, observó esa temporada de Teshuvah? Los 40 días en el desierto. Los 40 días en el desierto que pasó su majestad Yeshua. ¿Y qué estuvo haciendo? Ayunando. Ayuno y oración. Fue tentado. Entonces, enfrentando al tentador, ¿verdad? Al Satán. ¿Y cómo concluyó? ¿Cómo concluyó sus días de Teshuvah? Digamos, ¿cuál fue al final, cuando Yeshua termina? ¿Qué evento pasó? ¿Qué hubo? ¿Algo especial? Comenzó su ministerio. Bien, entonces, los 40 días de Teshuvah le sirvieron a Yeshua como preparación para iniciar su ministerio. Entonces, él comienza su ministerio en el día del Yom Kippur. Ahí arranca el ministerio de su majestad Yeshua, en un día de Yom Kippur. Entonces, en un día de Yom Kippur, lo que ocurre es que Yeshua llega al Jordán. Ahí está su primo, Yohanan, bautizando personas. Y Yohanan lo ve y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese día Yeshua celebra su tevilá público. Y ese día se escucha una voz desde el cielo. O sea, se abren los cielos, dice la Escritura, ¿no? Se abrieron los cielos. Se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Y el Espíritu desciende en forma de paloma. Pues todo esto ocurre en Yom Kippur. Y así culmina la temporada de Teshuvah guardada por el Maestro. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que es Yom Kippur? Hay unos datos, sobre todo cuando nos dice uno de los evangelistas, ¿no? Que ese día también Yeshua entra en la sinagoga y le dan a leer el rollo del profeta Isaías, capítulo 61. Y entonces esa profecía de Isaías va directamente conectada con el día del Yom Kippur. Cuando dice: el Espíritu de Hashem está sobre mí, porque me ungió el Eterno, me ha enviado para proclamar la buena noticia, para sanar a los quebrantados de corazón. Todo esto va encaminado hacia lo que es el Yom Kippur. Y el Mashiach dice: hoy se ha cumplido esta palabra delante de todos ustedes. Entonces, de ahí es que los sabios dicen: ese día era el Yom Kippur, ¿sí? El día del perdón, o el día de las expiaciones. Hay diríamos, como una controversia acerca de por qué el Mashiach murió en Pesach y no en Kippur. Porque, ¿verdad? Pues el ideal en la mente nos dice: tendría que haberse presentado en sacrificio en Kippur, que es el día de las expiaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué murió en Pesach? Pero ese no es el tema ahorita. Pero hay una explicación de por qué se realizó de esta manera. Y lo cierto es que cuando el Mashiach muere, él dijo que su sangre era derramada para la renovación del pacto. Dijo: esta copa es el pacto renovado en mi sangre, que por muchos es derramada. Y entonces lo que tenemos es que el pacto no se ha renovado.
el pacto no se ha renovado porque el Kippur, precisamente, el sacrificio de Kippur no ha quedado consolidado. El Mashiach habrá de regresar y entonces habrá de consolidar las santas convocaciones del otoño. Pero el pacto no ha sido renovado todavía. Esto lo veíamos en uno de los textos estos controversiales, ¿no? Que vimos en las clases anteriores con Karen. Y uno de ellos es el de Hebreos capítulo 9, me parece. Hebreos 9, en donde habla del pacto renovado que anuncia el profeta Jeremías. Y en donde el escritor habla de ese pacto renovado en tiempo futuro. Y el escritor a los hebreos utiliza igual el tiempo futuro. Y dice que cuando ese pacto haya sido renovado, el pacto anterior queda obsoleto. De allí es que el cristianismo toma la base para decir que el antiguo pacto, lo que ellos llaman el Antiguo Testamento, está obsoleto. Toman esa base, pero no leen con atención. Y cuando leemos con atención, allí dice que cuando ese pacto se renueve, que dice se da en un futuro, tienen que pasar varias cosas o se van a cumplir varias cosas. Una de ellas es que dice la Escritura, no habrá necesidad ya de que nadie enseñe a nadie. No va a haber maestros, no va a haber alumnos, porque todos y toda la tierra será llena del conocimiento del Eterno. Y eso no se ha cumplido todavía. Otra de las cosas que dice la Escritura, que cuando ese pacto sea renovado, el pecado ya no va a existir y ya nadie va a pecar, porque todos los que han sido renovados en este pacto por la sangre del Mashiach no cometen más pecado. ¿Ustedes siguen pecando? Yo también, y bastante, dice. ¿Qué pasó, hermano? Es sincero. Pon una estrellita ahí por sincerote. Pero fíjense, entonces seguimos pecando. Entonces el pacto no se ha renovado. Esto es así de simple. Entonces, ¿en qué pacto estamos? En el único que existe, en el único que conocemos. No conocemos otro más que el pacto que el Eterno estableció con Abraham. En ese pacto estamos. El único que hay hasta ahorita. El pacto renovado del que nos habla el Mashiach es un pacto que todavía no conocemos. Lo vamos a conocer cuando se establezca el reino. Ahí, pero todavía no. Entonces lo que dice Hebreos ahí es una referencia a algo que viene. Por eso habla en tiempo futuro. Cuando venga, entonces el pacto anterior pues ya quedará obsoleto, ¿no? Porque pues ya no habrá necesidad. Pero ahorita todavía no. ¿Sí? Bueno, ya me fui para Cadereyta. Me fui persiguiendo un conejo. Pero, ¿en qué estábamos? En lo de Kippur. ¿Por qué es Kippur? ¿Por qué es considerado Kippur? Por esta lectura. Sí, ahora, el otro personaje, ¿verdad? Decíamos, Moshe. Y ahí también entra la misma pregunta que hacía el hermano. Entonces nos hacemos la misma pregunta. ¿Cómo sabemos que efectivamente era Kippur cuando Moshe, ya voy a dar la respuesta, ¿no? Cuando Moshe bajó de la montaña después de pasar 40 días? ¿Cómo sabemos que era Kippur? Y concluyó con la entrega de las tablas de la Torá, las tablas renovadas. No fue la primera vez. Entonces ahí sí es cuestión de echarle un poquito de matemáticas, ahí sí es cuestión de contar los meses, porque dice Éxodo capítulo 19 que el pueblo de Israel está ahí en el Sinaí
en el mes tercero. O sea, ahí dice que en qué día llegaron y cuándo es que Moisés va a subir a la montaña por primera vez. Y entonces Moisés sube, está 40 días, ahí tenemos que contar, pasa más de un mes, regresa, pasa lo del becerro de oro, y entonces Moisés tiene que subir otra vez a la montaña. Entonces ahí, haciendo ese conteo, es que nos lleva hasta el Yom Kippur, ¿verdad? Nos traslada. Entonces por eso es que sabemos, la Torah no dice, literalmente la Torah no dice, era Yom Kippur cuando Moshe, no. Pero haciendo el conteo, sí nos da que Moshe estuvo ahí esos 40 días de Teshuvah. Es decir, todo el mes de Elul, más los 10 días primeros del mes séptimo. Y desciende con las segundas tablas en Yom Kippur. ¿Sí? Lo pueden ahí investigar y hacer las cuentas para que vean que sí nos da el resultado. Muy bien, siguiente. Ay, yo tengo un comentario. Ajá. Sí, sí. Pues, bueno, me puse aquí a investigar y dice aquí que por eso Yohanan presenta a Yeshua así, porque era Yom Kippur, porque lo presenta como el cordero que quita el pecado del mundo, porque precisamente se estaba celebrando pues la expiación de los pecados a través pues, de los sacrificios de animales que se hacía. Se lo presenta así, diciendo que pues ahora a través de Yeshua pues obteníamos la expiación completa. Y se entiende que Yohanan enseñaba a sus discípulos acerca de eso. O sea, él los está preparando para la llegada del Mashiach, y seguramente, aunque tampoco lo puntualizan, ¿no?, los evangelios, pero seguramente Yohanan enseñaba a sus discípulos que de la obra del Mashiach, lo que el Mashiach iba a hacer, más allá, digamos, de lo que todos sabían y entendían, del Mashiach libertador, del Mashiach que va a vencer a los enemigos de Israel y todo eso. Creo que Yohanan tenía otra información, más allá, que no tenía el pueblo, y sobre eso instruía, y sobre eso les hablaba acerca del Mashiach. Y efectivamente, por eso lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, como diciendo lo mismo que escribe el escritor a los hebreos, que la sangre de los toros y los machos cabríos pues no podía expiar realmente las culpas, sino la sangre del Mashiach. Recordemos, hermanos, que en todas las instrucciones de la Torá, nunca el Eterno no proveyó de ofrendas para perdonar los pecados de muerte. Todos los sacrificios ordenados en la Torá iban encaminados a perdonar los pecados cometidos en ignorancia, o pecados cometidos pero que no fueran de muerte. Pero en toda la Torá no existe una provisión para remediar los pecados de muerte. Eso apareció hasta los tiempos del profeta Isaías. Es Isaías el encargado de anunciar al pueblo de Israel que el Eterno habría de proveer un Goel, un redentor, para solucionar el tema de los pecados de muerte. Y esa fue la más grande de las noticias. Saber que iba a haber un remedio para los pecados de muerte. Entonces, Isaías lo anuncia y está hablando del Mashiach. Entonces, el pueblo de Israel entiende que el Mashiach, entre otras cosas, va a traer la solución o el perdón para los pecados de muerte. Pero el cómo iba a lograr esto el Mashiach queda en un misterio. Y tal misterio que el judaísmo hasta hoy pues no acepta, ¿no?, el tema del sacrificio del Mashiach. El judaísmo dice esto es una aberración. No sacrificios humanos. Exactamente. Entonces,
Esa es la gran controversia. Pero ahí estaba anunciado. Muy bien. Un último ¿Sí? comentario. Aquí donde dice que Yeshua que hizo su inmersión, dice, en el tiempo en que todo el pueblo iba a sumergirse. Entonces, pues se habla que si bien no se dice exactamente que era Yom Kippur, pero sí la temporada en el que todo el pueblo iba a sumergirse, pues porque tenían que estar purificados para las santas Para la convocación. festividad. Ajá. Bueno, pues ahí tenemos algunas referencias, ¿no? Para esto. Siguiente. La 8. ¿En qué libro de Tanaj se narra una celebración de Yom Teruah y cómo dice que lo celebraron? A ver, acá la tienen, Keila. Nehemías. Nehemías. ¿Y qué dice? ¿Es correcto? Pues no, pero pues a ver qué. A ver qué inventaste. Nehemías 8:2 dice, y en el primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la congregación, que constaba de hombres y mujeres que podían entender lo que oían, y delante de la plaza que está frente a la puerta de las aguas, leyó en él desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de los hombres y de las mujeres que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al rollo de la ley. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo celebraron? Leyendo la Torah. Y escuchando. Fíjense, el pueblo venía del exilio. Habían estado 70 años. 70 años en el exilio, en donde la mayoría, muchos de ellos habían sido despersonalizados. Se habían olvidado de los mandamientos, de muchas cosas. Regresan, se está reconstruyendo la ciudad, el santuario, todo esto, y se encuentran ahí un rollo de la Torah. Y entonces esto ocurre un día primero del mes séptimo, Yom Teruah. Y se reunieron, dice ahí la escritura, como un solo hombre, ¿no? Se reúnen todos para escuchar. Entonces lo que hicieron, ahí no se dice que sonaron el shofar, a lo mejor no tenían ni un shofar a la mano, ¿no? Pero lo que hicieron fue escuchar las palabras de la Torah todo el día. Eso fue la manera de celebrar. Nosotros encontramos otro, pero no A sé ver. si es profeta y si se aplica. En Esdras dice que cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel establecidos en sus ciudades, el pueblo entero se reunió. Entonces Yeshua, hijo de Yotzadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zerubabel, hijo de Shealtiel, y sus hermanos, se pusieron y edificaron el altar del Elohim de Israel, para presentar sobre él ofrendas quemadas, como está escrito en la Torá de Moshe, el hombre de Jaja Elohim. Construyeron el altar en su sitio porque tenían miedo de los pueblos del país, y presentaron sobre él ofrendas quemadas al Yahweh, ofrendas quemadas cada mañana y cada tarde. Después celebraron la festividad de las cabañas. Entonces pues nosotros pensamos que era... Sí, o sea, de hecho son los dos. Recuerden que Esdras y Nehemías son contemporáneos. Ellos son contemporáneos. De hecho, pues Esdras es quien escribe, ¿no? Esdras es el escritor oficial. Entonces, ambos, de hecho podemos decir que son textos paralelos. Sí, son pasajes paralelos. Entonces, es correcto, ¿eh? Entonces, fuera Esdras o Nehemías, es la misma temporada, cuando ellos escriben. Pero bueno, en Esdras la información que hay incluye sacrificios. ¿Sí? Que prepararon sacrificios y todo. Trataron de hacer las cosas porque ellos escuchan la lectura y dicen, mira, pues hoy es día primero del mes séptimo y aquí dice que hay que, pues, rápido, hay que hacer algo, ¿no? Recuperar, revivir las santas convocaciones. Y muy interesante que haya sido justamente en un día Yom Teruah cuando ocurrió esto.
esto de ellos están regresando. Aquí dice, bueno, el título que le ponen aquí es Se reorganiza el culto de Yahweh. Y es la reorganización. Yom Teruah es tomado como un día de comienzo. ¿Sí? Por eso dicen también los sabios que Yom Teruah, se considera que en Yom Teruah se realizó la creación del hombre sobre todo. Y esto, ¿saben por qué? ¿De dónde sacan esto? Porque si ustedes leen la palabra Tisri, o mejor dicho es Bereshit. Si la leemos al revés, ¿qué dice? Tisri. Dice Tisri en el principio, o sea, y de ahí los sabios dicen que bueno, y además porque en un principio, en este calendario, Tisri era el día primero del año, el primero de Tisri. Cuando Israel es sacado de Egipto y empieza a recibir instrucciones del Eterno, se le dice a Israel que el primero de Abib va a ser para ellos el primero de los meses del año. O sea, Abib va a ser el primero de los meses. Pero antes de eso, Abib no era el primer mes. El primer mes era Tisri. Entonces cambia el orden. Y el mes que era séptimo se vuelve primero y el primero se vuelve séptimo. ¿Y qué tienen en común estos dos meses? Las santas convocaciones. En Abib se celebran las santas convocaciones de primavera y en Tisri se celebran las santas convocaciones del otoño. Entonces los dos son muy significativos. ¿Judaísmo actual sigue usando el Tisri como el primero de? ¿Mande? ¿El judaísmo actual usa el Tisri como el primero de? Sí, lo siguen usando pero como al año civil, ¿verdad? Como el año nuevo civil, pues sí, como el más importante. Pero ellos, obviamente, porque la Torah dice y respetan, pero ellos dicen que es el principio, que Abib es el principio del año religioso. Así es como lo catalogan. Pero esto de la creación es por eso. Y entonces ellos enseñan que Adán fue creado en un día primero de Tisri y que por eso Tisri es el mes de los nuevos comienzos. Y por este tipo de cosas, ¿no? que aparecen ahí en Esdras y en Nehemías. Número 9. Ya vamos a llegar a la meta. ¿Qué son los Yamim Noraim? ¿Qué son? Muy bien, Yamim Noraim, ya dijimos, ¿verdad? Yamim es el plural de Yom. Entonces quiere decir días. Y Noraim, pues, es literalmente temibles. ¿Sí? Temibles o terribles. Entonces, Yamim Noraim son este periodo de tiempo, estos 10 días que van desde Yom Teruah hasta Yom Kippur. Esos 10 días son conocidos como Yamim Noraim. De hecho, en el conteo que llevamos de Teshuvah, vamos diciendo, hoy es día 28, hoy es día 27, así. Pero cuando ya es el primero de Tisri, hacemos una nueva cuenta. Ya no contamos día 30, 31, sino contamos el día primero de los Yamim Noraim, día segundo Yamim Noraim. O sea, porque se cuentan por separado. Van a ser un total de 40 días, pero se cuentan por separado los días de Teshuvah y los días de Yamim Noraim. En cierta manera, los Yamim Noraim son como una extensión para llegar al más santo de los días. Pero realmente el juicio ya comenzó. O sea, el juicio comienza el día primero y termina el día 10. O sea, en el día 10 ya se da la sentencia. ¿Cuál va a ser la sentencia?
Entonces, por eso se llama Yamim Noraim, porque el juicio ya comenzó y son días pues de mucho temor. Y así como lo expresa Claudita, dice son los 10 días entre Yom Teruah y Yom Kippur. Muy bien. Número 10, ¿sí? Tengo un comentario de la pregunta anterior. Ah, ok. Es que dice que las letras que están presentes en las palabras Tishri y Reshit, porque hay que recordar que B es la... ¿cómo se le llama? En. Ajá, es en. Entonces las palabras son Tishri y Reshit. Pero yo me quedé como que me anda faltando la B, pero es en Tishri o en principio. Y que las letras que están ahí son la letra Resh, Shin, Yud y Tat. Y entonces se aplica una técnica cabalística que se llama anagrama, que cambias el orden de las letras para decir algo diferente. Y entonces puedes decir la frase que dice en el principio fueron creados, lo cambian a en Tishri fueron creados. La palabra principio. Creo que se haya entendido. Ese es nivel Soderman, ¿verdad? Ese es el nivel de lo misterioso. Y eso es lo rico, ¿no? Lo profundo de estudiar la Torah así. Entonces imagínense todos los códigos que hay escritos en la Torah. ¿Verdad? No me acuerdo. Hermano Lugo, usted me hablaba algo de eso, ¿no? De los códigos. Ah, sí, el conteo de letras. El conteo de que cada letra. Matemática. Pues imagínense nada más. O sea, en la gematría y los códigos que están ahí en la Torah hay tantas cosas, nivel Sod, que no, hombre, no sabemos ni el punto 00001 de nada sabemos, ¿no? De lo que está ahí escondido en la bendita Torah. Iván, me mandaste también un videíto, ¿no? Sobre el ADN y los códigos. Es que hay un patrón que se repite en las hélices del ADN, que son proteínas, pero las divisiones son 10, 5, 6, 5. Casi se repite el mismo patrón. Y el muchacho que sacó este clip que menciona que se puede aplicar también en las letras, porque también entonces no se aplica igual. Entonces, usando el área del rato, utiliza pues cuál es el equivalente, El valor. y pues sale de que pues es Yud Hei Vav Hei. y de hecho también él hace lo que, bueno, o por lo menos yo, a mí se dio un poco de eso porque él mezcló las letras sin ningún tipo de, o sea, para pronunciar algo, no, pero así como forma una figura, pero justamente también las 4 letras de Yahweh forman, si los configuras bien, forman una persona, verticales, pero es como que ya una persona con una estructura bien hecha. Sí, o sea, se ve muy delineada. Yo no lo había visto tampoco, pero sí se ve muy, muy delineada. Pero sí, es muy interesante, ¿no? Esto, el código, y esto es totalmente comprobado por la ciencia, ese código, pero ese código obviamente, o esos números, pues no nos dicen nada a nosotros, pero cuando dices, a ver, el origen de esto es hebreo, entonces las letras en hebreo tienen un valor numérico, entonces ya vas al valor, al 10, 5, y descubres que son letras hebreas y son Yud, Hei, Vav, Hei. Entonces por eso, ahora que se ha descubierto todo esto, ya dicen, oye, el nombre hebreo del Dios de la Biblia está en el ADN humano. Pues sí. Y por eso la vacuna, o vacunas que se le puede llamar, que se adhiere al ARN y la modifica genéticamente. Sí. Le comentaba yo a Iván, ¿no? Ahí cuando me mandó el video, le digo, por eso el sistema de este mundo desde tiempos muy antiguos ha tratado de corromper el ADN humano, porque ahí está el nombre del Eterno. Y bueno, lo otro que decía, sí, ese está también muy interesante, ¿no? La pronunciación, hablando de la pronunciación, porque pues unos dicen que es Yahweh, que es Jehová, que es Jehová, que es Yehue, o sea, hay muchas variantes, ¿no? Pero el video que circula también
sobre la respiración, pues ese me parece el más, pero pues ¿cómo lo decimos? Está difícil pronunciarlo. Con cada respiración, cada que respiramos estamos, y dice el salmista, ¿va? Lo confirma ahí, lo que respire alabe al Eterno. O sea, cada respiración estás pronunciando el nombre sagrado. Entonces, maravilloso. Bueno, y las letras Yud Hei Vav Hei, como dijo Iván, si las acomodas como en cierta forma, les voy a mandar la imagen mejor, mandarle la imagen, acomodarlas de cierta forma, queda una silueta bien delineada de un hombre. Sí, las letras hebreas. Bueno, la última y terminamos. Número 10. ¿Cuál es la relación profética entre Yom Teruah y su majestad Yeshua HaMashiach? ¿Qué relación hay, hermanos, desde la perspectiva profética entre Yom Teruah? Que vendrá en la fiesta, segunda venida. Yom Teruah es el día del regreso del Mashiach. Sí. El día de la resurrección de los muertos. De la coronación del rey. O sea, por eso todos esos nombres que se le adjudican a esta fiesta nos dan revelación, que nos llevan a esa conclusión. Pues qué mejor, ¿no? Qué mejor día para el regreso del Mashiach que Yom Teruah. ¿Sí? Ese es el día. Y muchos dicen, no, a ver, pero ahí la escritura dice que el día y la hora nadie sabe. Bueno, es que lo que no saben es que el día de Yom Teruah es conocido como el día y la hora que nadie sabe. Entonces está mal, ¿cómo se dice? Mal redactado, está mal redactado esa parte de ahí. Lo que el Mashiach dijo es, porque en el día y la hora que nadie sabe, vendrá el Adón. ¿Sí? En ese día vendrá. Por eso el Rav Shaul le escribe a quienes, a los tesalonicenses, ¿no? Que les dice, ustedes no tienen necesidad que les hable de ese día, pues ellos ya saben qué día va a venir. ¿Cómo? Los tesalonicenses sabían y nosotros no. Eso no puede ser. Sí, hermano. El día que nadie sabe y nadie ve porque hay una estrella, es la que dice que nadie sabe, nadie cree, nadie quiere creer. Entonces, por estudio. Sí. Nada más por eso. Lo que decíamos hace rato, ¿verdad? Porque quieren tener los ojos cerrados. Pero ahí está. Cerramos con esa nota, ¿no? Se llama el día y la hora que nadie sabe porque es un Rosh Chodesh, es un día de luna nueva. Y recuerden que conforme al ciclo de la luna, ayer creo que estaba viendo precisamente la luna menguante, así se llama, ¿no? Luna menguante. Entonces, cuando ya la luna termina su ciclo, en la noche siguiente debe aparecer la luna nueva, pero hay ocasiones que no aparece. Entonces, cuando no aparece la luna nueva, con seguridad va a aparecer a la noche siguiente. Pero siempre ese día, ese inter que termina el ciclo y lo vuelve a empezar, siempre existe la posibilidad de que no aparezca o sí aparezca. Por eso ese día en el pueblo de Israel, desde tiempos muy antiguos, se conoce como el día y la hora que nadie sabe, porque era como, oye, ¿irá a salir la luna? Hoy la tecnología nos permite saber, pero en aquellos tiempos, hermano, pues ¿cómo podía saber? ¿Irá a salir la luna hoy? Pues no sabemos. Bueno, hasta mandaban vigilantes, ¿verdad? Pues vayan, estén pendientes. Y si sale la luna, wow, fiesta, ¿no? No salió, bueno, ni modo, ya teníamos listo todo. Pero por eso decidieron, tiempos antiguos, ¿sabes qué? Para no estar batallando y que nos quedamos con la cena lista y todo, mejor que sean 2 días de fiesta. Y por eso Rosh Chodesh se celebra 2 días. Día primero y día segundo, porque como no sabes si la luna va a salir en el primero, extendemos la fiesta hasta el día siguiente. Está bien, ¿no? Así solucionaron el dilema. Pero por eso se llama así, porque nunca hay esa seguridad de que la luna va a aparecer. Entonces, mañana en la noche es luna nueva. Vamos a ver si sale la luna, ¿no? Y si no, pues le seguimos hasta
Hasta el lunes. Bueno, pues shalom, hermanos, bendiciones. Terminamos el ejercicio. Espero que ya todos ahora sí con sus respuestas bien claras. El conocimiento fresco y Yom Teruah. Y así nos vamos a celebrar esta santa convocación. Shalom, shalom.